Buenas noches, amada iglesia. Dios te bendiga grandemente. Estamos hoy en un día especial, un día de estudio bíblico, donde vamos a aprender de lo más importante, de la santa palabra de Dios. ¿Qué te parece, esposa, de este estudio bíblico que vamos a estar hablando? Increíble, maravilloso. Vamos a estar hablando del primero y segundo libro de Crónicas. Pero por supuesto, primero que nada, vamos a orar para poner este estudio bíblico en las manos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Quiero invitarte a que inclines tu rostro, cierres tus ojos y podamos orar todos juntos. Bendito Dios, Señor Jesús, te doy las gracias, Padre, por darnos el privilegio y el honor de servirte una vez más, Padre. Yo te pido en el nombre poderoso de Jesús, así como inspiraste, Señor, a los autores y a los escribas, Señor, de este libro, que seas tú, Señor, inspirando también a nosotros para llevar, Señor, el mensaje principal y que pueda llevar tu palabra a los corazones de todos los que escuchamos. Te doy la gloria y la honra a ti, Señor. Te pido que este estudio bíblico sea para edificar nuestras vidas en tu santa palabra. Te doy la gloria y la honra a ti y úsanos, Padre, como instrumento para llevar este mensaje. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ahora, esposa, yo quiero que tú hables de los primeros puntos, ¿no?, de este libro de Crónicas. Excelente. Como lo ha comentado mi esposo, vamos a iniciar primero hablando de, y valga la redundancia, del libro de Primera de Crónicas. Este libro contiene 29 capítulos y 942 versículos, 20.369 palabras. Este libro lo escribió Esdras. ¿Y quién fue Esdras? Fue un escriba y sacerdote con poderes religiosos y políticos enviado por el rey Artajerje, un rey persa, para liderar un grupo de judíos exiliados de Babilonia. Esposo, ¿qué podrías acotar también a este libro? Ok, este libro fue escrito durante los años de 400 a 450 antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. El trasfondo histórico de este libro es que los libros anteriores de la Biblia, donde vemos los libros del Pentateuco y los libros históricos, los primeros libros históricos, terminan con la nación hebrea en cautividad. Los dos libros de Crónicas presentan la misma historia y terminan en el mismo punto. Es decir, que ellos hacen una especie de resumen de los libros históricos que ya venían aconteciendo. Son una recapitulación de lo que ya había sucedido, dando una prominencia especial a los reinos de David, de Salomón y los reyes posteriores, pero de los reyes del reinado de Judá. ¿Okay? El primer libro de Crónicas es en parte igual a la segunda carta o el segundo libro de Samuel. Trata solamente de la historia de David. ¿Qué está en los libros iniciales? Si tú te adentras en tu Biblia, tú podrás ver que los primeros 9 capítulos son libros o son textos donde va a reflejar la descendencia. ¿La descendencia desde dónde? Incluso desde el inicio de la historia de la humanidad, que es desde Adán. Y empieza a relatar toda la descendencia de estos autores importantes y los personajes importantes de nuestra Biblia. Porque este libro, la idea principal, las Crónicas escritas por Esdras, es que el pueblo de Israel cautivo, el pueblo de Israel que estaba en esas ganas de ser libres, ¿no?, ellos pudiesen conocer de dónde venía desde el inicio, ellos pudiesen entender la historia y la cultura de su nación, de los hebreos, ya después, posteriormente, por supuesto, siendo ese pueblo de Israel, y posteriormente toda la historia con los jueces, con los reyes y con todo lo que Dios maravillosamente ha hecho con el pueblo de Israel. Es increíble, esposo, porque en el momento que estabas comentando que era necesario de que este pueblo conociera su historia, realmente cuando decimos 70 años es bastante tiempo y había nuevas generaciones que necesitaban entender de dónde venían. También es bueno acotar que este libro es de género narrativo histórico. La idea principal era reafirmar la línea davídica del Mesías, el llamado a la relación con Dios y la adoración por medio del templo.
La razón principal por la cual se escribió este libro era para el mismo pueblo de Judá, así como lo comentaba, ya que volvía del cautiverio después de 70 años. Necesitaba un recuerdo de su historia para conocer su propia realidad. La cobertura histórica abarca la genealogía de apertura que retrocede hasta Adán. La narración misma cubre el reino de Judá desde David, aproximadamente el año 1000 a.C., hasta el decreto de Ciro. Es decir, hablamos del año 539 o 538 a.C. También quiero mencionar que los temas que se abarcan en este libro, o sea, lo más enfático de este libro son dos cosas. Una, el pacto davídico, y la segunda, la preparación para la alabanza en el templo. En el pacto davídico, las genealogías que van desde el capítulo 1 enfatizan las tribus de Judá y Benjamín, porque Crónicas tiene que ver principalmente con la dinastía davídica. Dios le prometió a David que algún día su descendencia gobernaría un reino eterno. Y Crónicas demuestra la fidelidad y la continuación de esta promesa que Dios hizo. Las preparaciones para la alabanza en el templo la podemos ver porque hace un énfasis meticuloso en cada detalle de la preparación que hizo David para la construcción del templo, que llevaría a cabo su hijo Salomón. Si recuerdan, a David no se le permitió poder construir el templo, casa a Jehová. Era un deseo y un anhelo en su corazón, pero no se le permitió, así que Dios le aconsejó que mejor fuese su hijo. Cuando vemos aquí en Primera de Crónicas, David trajo el arca de vuelta a Jerusalén. Nombró levitas para cuidarla después de determinar el sitio del templo. Él comenzó a reunir y acumular materiales de construcción y organizó a los sacerdotes y a los levitas para el servicio futuro. Recordemos que no estaba hecho el templo. Comenzó a organizar David todo para cuando ya estuviese hecho. David le encomendó a su hijo Salomón la construcción del templo y le ordenó a los líderes de Israel que ayudaran con la construcción. Cerca del final de su vida, David le dio a Salomón los planos para el templo con los detalles de esta construcción. El proyecto de la construcción del templo fue el sueño de David. Él hizo todos los preparativos para su construcción. Sí, esposa, excelente este libro primero de Crónicas. El libro primero de Crónicas, entonces, en resumen, inicia con la descendencia desde Adán hasta donde entra Saúl. Declara en el capítulo número 10 de la muerte de Saúl y sus hijos, y ahí es donde entra el rey David, por supuesto, a gobernar sobre primero Hebrón y después el pueblo completamente de Israel. Y empieza a relatar la vida de David hasta su muerte y el ascenso, por supuesto, y donde entrega el reinado a Salomón para la edificación del templo. Hay historias importantes como ese traslado que hablabas tu esposa del arca, primeramente de cuando muere Saúl, el arca del pacto, el arca de la alianza fue robada por los filisteos. Después el mismo Señor hace que ellos puedan devolver el arca del pacto, donde él llega a la casa de Obed-Edom y después es de vuelta al templo. Hay historias maravillosas, incluso allí se relata la historia donde David peca censando a un pueblo, al pueblo de Israel, sin preguntarle a Dios si era necesario ese censo, lo cual molesta a Dios porque aunque sean el número que sea, ya son más valiosos que un número que pueda contar, porque nosotros contamos con el Todopoderoso. Amén. Este libro de Crónicas, Primera de Crónicas, te invita a que lo puedas leer. Pero ahora sí, nos vamos con el segundo libro. ¿Te parece, esposa? Así es, continuamos con el segundo libro de Crónicas. Sí. Este libro de Crónicas, Segunda de Crónicas, es importante poder conocer la parte escrita, ¿no? Lo que acontece. Tiene 36 capítulos, tiene 822 versículos y 20.074 palabras. Es escrito por el mismo Esdras. Es más, el libro de Crónicas primero era un libro completo y posteriormente se separó en Primera y Segunda de Crónicas, como nosotros podemos encontrarlas en nuestra Biblia. Incluye exactamente un registro detallado de la construcción del templo. Por eso es que la principal razón de este libro fue unificar la nación alrededor de la verdadera adoración de Jehová, al mostrar sus normas para juzgar a los reyes y también para
poder habitar todos juntos en el templo del Señor. Así es, esposo. Es bueno acotar aquí algo muy interesante, es que en Primera de Crónicas, la primera pausa en el relato del narrador, es decir, de Esdras, es la oración de Jabes. De manera similar, en Segunda de Crónicas, la primera vez que el narrador se detiene es también a causa de una oración. En esta ocasión Dios le pregunta a Salomón, ¿qué es lo que quieres? Pídeme y yo te lo daré. Lo leemos en Segunda de Crónicas, capítulo 1. La petición de Salomón fue por sabiduría. Sin embargo, la última vez en la que Dios se dirigió a Salomón es para advertirle, si tú o tus descendientes me abandonan y desobedecen los decretos y los mandamientos que les he dado y sirven y rinden culto a otros dioses, entonces desarraigaré al pueblo de la tierra que le he dado. Tristemente, este es el final de la historia. Al leer el libro, recuerda, no se trata de cuán bien empieces la carrera, sino de que también la termines. Es cuestión de constancia y perseverancia. A medida que se relatan seleccionadas historias de los monarcas, emerge un fascinante estudio de éxito y fracaso en el liderazgo. Busca imitar las características de aquellos reyes que hicieron lo bueno a los ojos del Señor y evita el ejemplo de aquellos que hicieron lo malo a los ojos del Señor. Esta es la historia desde el punto de vista de Dios. El principio central es que los ojos del Señor recorren toda la tierra para fortalecer a los que tienen el corazón totalmente comprometido con Él. Esto también fue dicho por el profeta Hananí en el capítulo 16 de este libro Segunda de Crónicas. Buscar a Dios es sabiduría, abandonarlo es necedad. Esto no es una verdad solo para los líderes, sino también para todo el pueblo, para todos nosotros. Una nación que honra a Dios será próspera, una que no lo hace experimentará devastación. Enfocándose primeramente en el reino del sur de Judá, vemos que habla totalmente del reino del sur. Recordamos en el estudio bíblico de Primera y Segunda de Reyes que hablaba de los dos reinos, tanto del sur como del norte, los que estaban en Judá y los que estaban en Israel. Pero en Crónicas increíblemente habla del reinado de Judá, de los reyes que estuvieron en el reinado del sur. Al final del libro habrás leído acerca de la decadencia de la nación causada por el alejamiento de Dios en los gobernantes y el pueblo. Los temas más característicos o que más se enfatizan en este libro, una es las bendiciones o juicios y la otra es la adoración. Vemos en las bendiciones o juicios, el cronista, es decir, Esdras, enfatizó que las bendiciones de Dios resultan de la obediencia al pacto mosaico, pero que su juicio seguiría a las descendencias. Como leemos también que las maldiciones siguen de generación en generación. Si el pueblo humildemente se arrepentía, Dios prometía perdonarlos y restaurarlos. En la adoración, el edificio y la dedicación del templo fue el mayor logro en los 40 años de gobierno de Salomón. Le tomó 20 años en completar el templo. El templo era el lugar principal de adoración, simbolizaba la presencia de Dios entre su pueblo. ¿Qué más quisieras acotar? Qué impresionante todo esto, ¿no? Increíble, ¿no? El libro de Crónicas, segundo libro de Crónicas, tiene que ver con la fe. ¿Okay? ¿Por qué la fe? Claro, que toda la palabra nos habla de la fe que debemos tener, ¿no? En Dios y en nuestro Señor Jesucristo. Pero tiene que ver en la fe porque va dedicada también a las necesidades de la comunidad, del pueblo de Israel. Cuando Salomón y los reyes posteriores fueron obedientes a Dios, ellos iban a recibir bendición porque la palabra así lo promete, la obediencia a su palabra, la obediencia a ese Dios todopoderoso. Pero cuando se rebelaron, cuando hicieron como quisieron, cuando empezaron a adorar dioses falsos, entonces ahí caía la maldición sobre el reinado, sobre las vidas personales de todo aquel que hacía lo malo. Y por supuesto, si eran los reyes, entonces caía sobre su pueblo.
Este libro de Segunda de Crónicas es muy diferente al libro de Reyes. ¿Por qué? Porque está dedicada a la adoración del templo, a la edificación del templo y al pueblo, a esa vida en obediencia que se deben tener. En cambio, Reyes habla sobre todo desde el punto de vista profético, sobre todo de Elías y Eliseo. Y para finalizar, quiero que podamos tener en cuenta que este libro, Segunda de Crónicas, se enfocó en los reinados de Judá. ¿Por qué los reinados de Judá? El reinado del sur. Porque los reinados del sur, por supuesto, ahí venía la línea profética, donde venía nuestro Señor Jesucristo, donde llegó nuestro Señor Jesucristo, y también porque los reinados de Judá fueron dentro de su historia, dentro de todos sus reyes, ahí solamente es donde existieron reyes que obedecieron a Dios, que hicieron lo bueno, que quitaron los lugares altos de adoración que reyes que le antecedían habían colocado sobre el pueblo de Israel o sobre la nación, sobre Judá. Entonces aquí estos reyes estuvieron enfocados en hacer lo bueno, aunque no todos, de todos los reyes de Judá, pero sí unos cuantos hicieron lo bueno delante de los ojos de Dios, que a contrario del reinado del norte, ninguno de ellos hizo lo bueno delante de Dios. Este escritor, Esdras, a través del Espíritu Santo, por supuesto, quisieron fundamentar a través del libro de Crónicas, en toda su historia, primera y segunda de Crónicas, que debemos hacer lo bueno delante de los ojos de Dios, que debemos adorar a Dios en el templo, de que debemos ser obedientes a la palabra de Dios y a los estatutos que Dios hace y nos dejó escritos para ser bendecidos. Realmente Dios quiere bendecirnos a través de su palabra y es importante que nosotros podamos entender esto. Esos reyes que hicieron lo bueno, se bendijo tanto sus vidas propias como la vida de su pueblo. Así que, iglesia, a obedecer a Dios. Que este libro de Crónicas, tanto la primera como la segunda escritura del libro de Crónicas, hayan sido de gran bendición para tu vida, y deseo y espero de todo corazón que cada día busquemos el rostro del Señor y podamos obedecer su palabra. Que Dios te bendiga y que tengas una feliz noche. Amén.